Hola, muy buenas noches. Los saludo nuevamente en el cuarto capítulo de Conociendo a Dios. En este capítulo quiero hablar de mi experiencia sobrenatural después de ser liberado por la gracia de Jesucristo, por, por haber sido redimido. Les quiero leer un versículo para que también podamos ver y ir ligando las cosas a lo que, o sea, poniendo en contexto las cosas que le voy contando, ¿ya? Pero yo creo que se la voy a leer al final mejor, ¿ya? Primero voy a empezar con las experiencias sobrenaturales que he tenido, que prometí que iba a dejar un videito. Ya, bueno, empiezo. Mi primera experiencia sobrenatural fue cuando tenía 12 años y tuve la visión de un espíritu en el sur de Chile, en Ranco, Puerto Saavedra, ¿ya? Que es de Temuco hacia la costa, es una parte rural. Cuando tenía 12 años íbamos caminando con mis primos, con mi primo y con mi hermano. Íbamos en la tarde, en camino a la casa de mi tía. Estaba, todavía se veía, estaba atardeciendo. Íbamos caminando después de pasar un cementerio. Pasamos una iglesia católica, me parece que estaba a la derecha. Y un poquito más arriba eh, íbamos llegando a una cancha que hay cerca de la casa de mi primo. Y me acuerdo que vimos una mona que venía, o una mona, una mujer. Se supone la imagen de una mujer porque era un espíritu. Y venía vestida completa de negro. Y venía como con pena mirando hacia abajo. Como que con la mirada perdida venía caminando así. Pero lo extraño de todo esto es que se veía súper borrosa, así como transparente. No se veía eh, como un ser humano. Además que nosotros estaba claro y la vimos a pocos metros. De hecho, a mí me tocó pasar por al lado de ella. Yo la había visualizado antes y le comenté al tiro a mis primos, pues así asustado, oye, ¿quién es esa niña? Y mi primo me acuerdo que me dice, no sé. Y, y yo pesco piedra, camino a piedra, para tirarle porque me dio miedo. Y yo quedo al lado de ella, y el espíritu venía del otro lado caminando. Y tomo piedras y, y voy pasando así sin tratar de mirarla ni nada. Y el cuerpo se me recoge entero. Fue algo, una experiencia, pero macabra. Eh, bueno, ya que después pasó por al lado mío, le volví a preguntar a mi primo, ¿y quién era esa niña que iba ahí? Se veía que estaba triste, se veía que estaba mal. Y mi primo me dice, no sé quién era, y miramos de nuevo para atrás y ya no estaba. En cuestión de segundos. En cuestión de segundos no estaba, desapareció, miramos para atrás y apretamos cachete para donde mi tía, para la casa de mi tía. Corrimos, yo creo que la vez que hemos corrido más rápido. Y como éramos adolescentes, miedo, con miedo, mucho miedo. Esa fue mi primera experiencia en lo sobrenatural. Eh, Mi segunda experiencia fueron a los 14 años. Penaron en mi casa. Me acuerdo que yo estaba en la media. Y yo me quedaba viendo tele en la noche, abajo en el living. Y me quedaba hasta tarde porque como estudiaba de tarde, me levantaba tarde. Me ponía a ver videos ahí, daban bonito, me acuerdo. Al finalizar la noche, en la madrugada. Y de repente siento que me tocan la puerta adelante. Y yo dije, ah, qué raro, si está con llave. Y tocan así, y yo dije, va, ¿quién será? Si están todos acostados, fui a ver. Y nada,
Oh, yo dije, ¿qué habrá sido? A lo mejor fue un gato o algún animal, no sé. Quedé así con la duda. Ya me fui a sentar de nuevo a ver tele y yo dije, no pesqué. No asimilé las cosas y dije, ¿cómo va a ser tanto que sea otra cosa? Y me senté de nuevo a ver tele ahí confiado. Y después la puerta de atrás la sacó así, como que quería entrar alguien a la fuerza. Y la entrada no estaba muy lejos porque me acuerdo que esa vez en mi casa no tenía ampliación todavía. Era un espacio súper pequeño, así que fui a la puerta de atrás rápido y con miedo también. Ahí ya me dio miedo. Y pesqué dos cuchillos carniceros que tenía mi papá, porque mi papá trabajaba de maestro de cocina, de chef también. Y unos cuchillos así, gigantes que tenía. Entonces, pesqué dos cuchillos de esos, parecían espadas. Y salí por el patio de atrás. Yo dije, si alguien voy a asustarlo, o no sé, o pegarle, no sé. Yo salí con la adrenalina, ¿no? Ahí con los cuchillos. Pero no encontré nada, me di vuelta toda la casa. Y nada, yo quedé así como que habrá sido, y igual me dio cosas. Después pensando las cosas, la hora que eran, estaba solo, ya me fui a acostar. Mejor yo dije, uy, ¿qué habrá sido eso? Me habrán estado penando. Y me estoy acostando y, ahí preguntando qué habrá sido, estaba con la duda. Y de repente en la pieza al lado donde dormía mi hermana, siento un grito así desesperado. Y, y ella despierta llorando así. Y dijo que le fueron a tirar la frazada. Pero fue de esos gritos, gritos ultra desesperados, así de. No sé cómo explicárselo, pero me imagino que ustedes se lo pueden imaginar, un grito de terror. Y ahí fuimos a verla, se despertó mi mamá, bueno, toda la casa en realidad, y fueron allá a verla. Fuimos en realidad. Y ahí nos contó ella que le habían tirado la frazada, que había visto una imagen, y despertó súper asustada. Y ahí oramos con mi mamá siempre ha sido creyente. Ella estuvo en una iglesia cuando era joven, pero también como que eh, no siguió en la iglesia, pero sabe harto, y cree mucho en Dios. A lo mejor puede que en algún momento vuelva a la iglesia también, porque también ella ha tenido algunas cosas. La otra vez se soñó con un texto bíblico y que le hablaba directamente a ella. Y, y un texto bíblico muy hermoso. Así que quizá ella termine volviendo a la iglesia en algún momento. Ojalá Dios quiera que sí sea, porque gracias a ella yo también soy creyente y soy fuerte en este aspecto en lo espiritual, porque ella también ha tenido varias luchas como espirituales, ¿ya? Bueno, sigo. Em, Después de esos 14 años ya pasaron las cosas y, y no sé, pues igual pasaban cosas raras en la casa. Así que mi mamá decidió hacer una limpieza y, y cierta limpieza la hicieron como cuando yo tenía 17 años porque habían pasado muchas cosas con familia, habían llegado otras personas que habían visto cosas. Y así que mi vieja decidió hacer la limpieza digo entre comillas, porque eh, me acuerdo que llevó a una señora que, prima de ella creo que era, que practicaba la magia blanca. Y yo ahora vengo a saber cuando, con los estudios bíblicos, con todo lo que he visto y estudiado, que no hay magia blanca, po, que toda la magia
no viene de Dios, pues viene del diablo, de los demonios. Entonces, en vez de limpiar la casa, parece que la cargó más. ¿Ya? Me acuerdo yo siempre de esa imagen porque yo tenía 17 años y ya estaba empezando en la andanza y a carretear. Me acuerdo que yo me juntaba con un amigo allá y, y justo, ¿sabes? Cuando estaban haciendo la limpieza, andábamos con mi hermano y con mi amigo y pasamos para adentro, no sabíamos. Y había la cacha de velas prendida por toda la casa y había una hilera para arriba. Nosotros no, como andábamos ahí en carrete, nos dio lo mismo, pasamos, recorrimos. Parece que sacamos hasta fotos, ¿sabes? Porque para nosotros era cómico. Pero eso, esa fue una de las cosas que se hicieron que yo creo que cargaron mal la casa. Y, y después fueron pasando más desgracias todavía en la casa. Desgracia en cuanto a cosas que venían males de la nada. Los mismos vicios que más se fortalecieron. Eh, Mi hermano en el tiempo de la nada empezó con el vicio del alcohol. Él no tomaba, era yo más bueno para tomar, pero a él le llegó ese vicio y hasta el día de hoy está luchando contra eso. ¿Ya? Eh, y así pasaron montones de cosas. Eh, Al final mi mamá optó por eso, yo creo que en la desesperación optó por acudir a eso, en la ignorancia espiritual que también tiene uno, de creer en la magia blanca, porque te la venden como que viene de Dios y Dios no hace magia. ¿Ya? De hecho, en la Biblia parece que no es que no es de Dios la adivinación ni nada por el estilo que viene de la brujería o hechicería. Ya, sí. Bueno, como a los 23 años yo ya, como lo había contado en el video anterior, eh, ya estaba desesperado, estaba, estuve con un pensamiento suicida, fui a la iglesia y ahí se posó la mano de Dios en mi espalda. Ayer no me pude explicar bien porque si bien estaba haciendo el video, hice un video muy largo, pero lo hice una hora que era muy tarde, que eran como las 2 de la mañana y tenía que hablar súper bajo y además que ya estaba cansado, estaba somnoliento y hablaba súper lento, así que ahora traté de hacerlo un poco más fluido y los videos más cortos para que se pudieran, eh, no sean tan lateros tampoco. Así que, bueno, sentí la mano en mi espalda, la experiencia sobrenatural que tuve ahí en la iglesia. Fue una mano que sentí en la espalda, muy tibia, muy caliente en la espalda y me quedó harto rato la sensación de la mano ahí. Y salí extrañado, súper eh, sorprendido. Le conté a mi señora, le conté a mi suegra que me habían llevado esa vez. Bueno, ahí no éramos nada, la Tamara era mi amiga. Le conté a mi, a la mamá de ella también. Pero nunca más, así había comentado el tema a mucha gente, pero después como que me fui olvidando, no le tomé el peso que tenía que tomarlo. A lo mejor era un llamado, un primer llamado que tenía a ir a la iglesia. Y no llegué a la iglesia, pues, ¿sabes? Y de ahí seguí con muchas más cosas, ¿no? Hacia adelante. Em, Tuvieron que pasar, imagínense, 15 años después, logré llegar a la iglesia y congregarme. 15 años después. Pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Muchas cosas pasaron también. Pero las cosas que pasaron hoy yo las utilizo
para bien. Porque aprendí mucho de la calle también. Anduve en muchas partes, muchas poblaciones, caminando por ahí, viendo cosas, viendo cómo se, cómo se desenvuelve todo ese mundo, cómo andan los niños y al final muchos niños llegan a meterse en la delincuencia, en la droga, en el alcohol, en todos esos vicios y malas conductas. ¿Por qué? Porque muchas veces los mismos padres los van alentando a ese mundo o muchas veces también quedan solos, quedan ahí como en el aire porque los papás también tienen vicios, la mamá, y son dejados de lado. Son personas que se refugian en la amistad y muchas veces metiéndose en vicio. Yo del grupo de amigos que tuve, anda la otra vez fui a la casa de mis padres, donde vivía, donde viví mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, y había un amigo que estaba en la pasta, un amigo que era gordito, y ahora está pero flaco, flaco. Y andaba a botar en la calle por culpa de la pasta. Por eso yo creo que no hay que relajarse en ese ámbito. Muchos empiezan por un pito de marihuana y terminan en la pasta. Así como hay otros que no los limita tanto, pero hay muchos que empiezan por un pito de marihuana y terminan metidos en drogas más duras. He visto mucha gente así. He visto mucha gente caer en la droga igual. Había un concejal también por allá que anda botado por la casa de mis padres, que era un concejal que era muy buena persona, oraba muy bien y por culpa del vicio anda botado. Está por allá cerca de mis papás. De repente me imagino que podría ir a hablar con él y invitarlo también a que pueda conocer a Dios. Pues en algún momento yo creo que me voy a atrever. Pero lo importante es irse fortaleciendo en el ámbito espiritual, porque si uno quiere hacer una liberación, tiene que fortalecerse primero, no es llegar y hacerlo. Y obviamente tenéis que tener la cobertura de Dios. Y también conocer bien al Espíritu Santo, creo yo también, porque el Espíritu Santo es el que te va guiando siempre y te va hablando, te va dando dirección, te va dando entendimiento, te va dando sabiduría, todo lo que necesitas. Pero bueno, comentarle eso nomás que los vicios de repente empiezan súper piola y terminan muy mal. Por lo menos a mí, yo pasé mucho malos ratos por el vicio del alcohol, lo repito de nuevo. Eh, y la verdad, ahora que no tomo, he estado súper bien, súper, súper bien. Se arregló toda mi vida familiar, de acá con mis hijos, puedo disfrutarlo de mejor forma. Y con mi señora igual. Pues. Y ahora tenemos un bien común, porque que el camino de Dios. Así que ahora estamos fortalecidos y en la misma dirección. Así que qué mejor. Bueno, prosigo. Estaba en que llegué a la iglesia, me congregué y bueno, también traté de meter a mi familia, a mi familia de mi paterna, de origen de mis padres. Y llevé a mi hermano que tenía problemas de alcoholismo y fue un par de veces. Oraban por él allá, oré yo también por él. Y gracias a Dios hasta el día de hoy no ha tomado alcohol y oro todos los días para que él sea fortalecido también. Y ojalá un día pueda también creer en Dios y pueda recibirlo en su corazón. Esa es la idea para que pueda ser liberado de ese vicio. Es un vicio difícil de dejar. Es un vicio que desarma familia,
que te quita la dignidad, que te hace caer bajo. Igual que todos los vicios. Yo creo que todos los vicios te hacen mal. Todos los vicios te llevan a la perdición, te hacen autodestruirte. Y hay muchos vicios que hay que seguir superando. Como el mismo vicio de la comida también. También es un vicio. También hay que irlo controlando y irse cuidando. Si uno se ama, tiene que irse cuidando uno mismo y cuidar el templo del Espíritu Santo también. Así que en eso estamos ahora, tratando de cuidarnos en todo aspecto, en el ámbito mental, en el ámbito físico y espiritual. Bueno, lo que sigue dice, lo que le quería decir que, bueno, cuando mi hermano fue a la iglesia, oramos mucho por él también. Y mi mamá en la casa vio también por un espíritu de una mujer y se le apareció. Y ella, como tiene conocimientos también de la palabra de Dios, la reprendió. La reprendió y la mujer se fue. Nunca más, hasta el momento, lo que me dice mi mamá, que no ha visto nada anormal. Pero sí sí han pasado otras cosas, como, ¿cómo se lo podría explicar? Que el tiempo después, mi mamá le llega la noticia de que en el sur, a mi abuela también le habían avisado que le habían hecho brujería, que había algo escondido en una casa antigua. Así que ahí están tratando de sacarlo para romper la brujería y todo el tema. Y eso se lo dijeron las machis de allá. Como les conté anteriormente, esto es, mi abuela vive en el sur, para darle más datos, para no dejar esa información en el aire. Así que en eso está mi abuela también, pues viendo ahí. Si a lo mejor era una maldición generacional, el tema del trago, de las cosas que se pasaron, no sé. Eso lo vamos a ver en el camino. Pero lo importante es que nosotros, por lo menos yo, solamente me respaldo por Dios, no me respaldo por otras cosas, por otras creencias. Para mí existe el bien y el mal y paremos de contar. No hay magia blanca, no hay magia azul ni de ningún otro color, sino que está el poder de Dios solamente y el poder del enemigo. Pero sabemos quién es más poderoso. Bueno, y lo otro que voy contándoles más rápido, porque ya se me va acabando el tiempo, las batallas espirituales que también se van dando en la iglesia, que uno de primera no las va diferenciando y piensa que el pensamiento es uno mismo, pero tal como lo dije ayer, esa caricatura es real en cierta forma, la que se te coloca un angelito y un diablito. Llegan pensamientos que no son tuyos, pensamientos malos. Yo me acuerdo que una vez llegó un pensamiento de enojo a mí en un culto y yo nunca lo sentía de corazón, pues ahí empecé a diferenciar que hay pensamientos que no son tuyos, que no son del Espíritu Santo tampoco. Así que ahí uno tiene que ir diferenciando, pues, pensamientos que te susurra al enemigo. Está tu propia alma, que también piensa en tu cabeza y te despierta deseos también. Pues si a la final muchos le echan la culpa de todo al diablo y uno también tiene su cuscupiscencia, los deseos de la carne. Y está en uno limitarse.
Uno tiene que tratar de limitarse y obviamente si lo puede hacer con la ayuda de Dios, mejor todavía, ¿ya? Del Espíritu Santo. Y está la obra del Espíritu Santo que también te puede guiar y te puede hablar. Así que hay que aprender a diferenciar esas cosas. Yo eso no lo sabía. Así que esa es una de mis experiencias. Lo otro que he logrado vivir a lo largo de lo que llevo fue, a ver, lo otro que me pasó es que empecé a despertar a las 3 de la mañana, de las 3 a las 5 de la mañana, todos los días, todos los días, todos los días. De repente con pesadilla rara, así fuerte. Y reprendiendo, despertar, reprendiendo demonios, reprendiendo. Y después me enteré que había que orar igual, pues había que orar. Eh, Así que siempre cuando despierto, oro, pero es casi siempre que despierto entre las 3 y las 5. Antes nunca me había pasado eso. Y, y también he tenido experiencias, sueños súper reales con el Espíritu Santo también. Y he despertado así con un gozo, pero gigante, gigante, gigante. Esas han sido mis experiencias sobrenaturales. Eh, ¿Qué más sería? Bueno, y ahí así fue adoptando varias cositas en mi vida cotidiana. Y hoy en día ya oramos en familia todos los días. Antes de acostarnos, yo, mi señora, mis dos hijos, y nos encomendamos en las manos de Dios, siempre colocando la cabeza a Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre Celestial. Eh, ¿Qué más hago? Oro al levantarme también, todos los días que me levanto, me encomiendo a Dios al tiro. Y cuando oro en lo oculto también. Y voy a la oración de los hombres que también hacen en la iglesia, en la congregación. ¿Y qué consejo les podría dar yo en este camino? Que si quieren protegerse, se vistan con la armadura de Dios, que, bueno, yo creo que este consejo lo pueden tomar cuando ya hayan decidido que quieren congregarse y quieren vivir en Dios. Pueden vestirse con la armadura de Dios para protegerse y darle al combate también, por el combate espiritual. Todo aparece en la Biblia. ¿Cómo te viste con la armadura de Dios? Con el yelmo de la salvación, que sería el casco de la salvación. La coraza de la justicia, que sería la parte de acá que tienen los guerreros, que te protege todo el pecho y la espalda. El cinturón de la verdad, la sandalia de la paz, dice, el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo. Todas esas cosas hay que tenerlas de acuerdo a lo que dice la palabra, es como un escudo que te permite defenderte. Por eso que hay que vivir en justicia, vivir en paz, vivir en cuanto a la verdad, apegado a la verdad. Con una fe, alimentando tu fe constantemente y también viviendo en comunión con el Espíritu Santo. De esa forma te puedes defender en el día a día. Así que, bueno, le voy a leer por último lo que dice aquí de la armadura de Dios, que es como una pequeña definición. Dice: la armadura de Dios, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, me enredé un poco, para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso sería, estimados. Y justo ya llegamos a los 30 minutos. No lo quise hacer más largo el video. Eso sería, eh, queridísimos amigos, hermanos. Eh, Nada más que despedirme. Esa ha sido mi experiencia de ir conociendo a Dios. Si me siguen, si sigo experimentando más cosas a futuro, por supuesto, la iré contando. Dentro de las cosas que se pueden contar, obviamente. Y voy a ir haciendo otros videos más que van a ser sobre profetizaciones que hay para futuro y, y para hablar de cosas que, de, ¿cómo se podría decir? De distintas palabras que en la Biblia, que son muy interesantes. Así que alentarlos nomás, estimados, estimados todos, y, y ojalá que le haya servido mi experiencia y que el relato le haya podido ayudar. Todavía me estoy soltando en cuanto al vocabulario, ya que vengo de haber cambiado por completo mi vocabulario, porque antes, como les dije, hablaba mucho improperio, mucho garabato, y ahora trato de hablar con palabras más generales, más universales y dejando todo el improperio de lado. Así que eso sería. Que Dios me los bendiga mucho. Nos estamos viendo. Que estén muy bien.